Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. En esta oportunidad, en la sesión número 9, en Historia Universal, vamos a hablar sobre la formación y la consolidación del Estado moderno. Para que más o menos entremos un poco en el contexto, hay que tomar en cuenta de que casi finalizando la Baja Edad Media, los reyes, los monarcas, empiezan a recuperar cada vez más ese poder y en alianza con la burguesía van a fortalecer las monarquías absolutistas con el único propósito de desplazar definitivamente a los grandes señores feudales. Ahora bien, en tiempos donde justamente han ocurrido hechos muy importantes en la Europa del siglo XV y XVI, hay que recordar pues que sin duda uno de los acontecimientos más destacados que ocurrió en ese tiempo fue sin duda la, la toma de Constantinopla a manos de los turcos otomanos, por el cual ese intercambio comercial entre Oriente y Occidente se trunca. Por tanto, la burguesía, desesperada, al ver pues que estas rutas comerciales han sido interrumpidas, financian importantes, o en este caso el financiamiento que van a realizar es para promover nuevas rutas comerciales con la finalidad pues de obtener nuevamente esa, ese intercambio que tenían con Oriente. Por lo tanto, van a financiar proyectos que permitan circunnavegar por otras vías para llegar a Oriente. Y en ese contexto hay dos países que van a tener, digamos, la supremacía para poder plantear esos proyectos que la burguesía necesitaba. La primera fue Portugal y luego España. Ambos países fueron los pioneros en lograr realizar estas rutas comerciales con el financiamiento de la burguesía. Ahora les voy a indicar por qué estos países tuvieron esa prioridad. Muy bien, vamos entonces a establecer. Muy bien. Vamos a hablar entonces pues aquí sobre la expansión europea entre el siglo XV y XVII. ¿Cuáles fueron, profesor, las razones por las cuales se dio esta expansión? Bueno, la que yo justamente había mencionado en su debido momento. En este caso, pues hablamos de de esta búsqueda de nuevas rutas comerciantes hacia Oriente. ¿Por qué? Porque les había mencionado pues que los turcos otomanos habían tomado Constantinopla, ¿correcto? Y eso pues de una manera pues ha, ha impedido que los burgueses puedan seguir comercializando a través de esa ruta, ¿no? En la cual, pues, de hecho, pues, estaba mayormente en manos de ciertos mercaderes que tenían, pues, el monopolio, como es el caso, por ejemplo, de los estados italianos, por ejemplo, a través del mar Mediterráneo, en fin. Y bueno, y bueno, eh, con, al interrumpirse estas rutas comerciales, entonces, los burgueses van a tratar pues de financiar mm, a aquellos que quieran o tengan la iniciativa de buscar otras rutas para poder llegar a Oriente. Como parte de estos financiamientos están pues los inventos y los nuevos conocimientos que van a ir adquiriendo. ¿Quiénes financian a estos inventores? Bueno, la burguesía, como mencioné, ¿no? Gracias a ello pues se inventa las carabelas, la brújula, la cartografía logra desarrollarse cada vez más, en fin, ¿no? Todo lo necesario para poder, o herramientas que son necesarias para la circunnavegación. Es ahí donde obviamente Europa, representada pues tanto por Portugal como España, logran afianzarse como los primeros países imperialistas coloniales. Ahora bien, el caso de Portugal es interesante, jóvenes, porque ¿qué ocurre? Tanto Portugal como España hay que tomar en cuenta que fueron países que habían estado bajo el sometimiento de los musulmanes por casi 800 años.
Ambos países logran su independencia expulsando pues a los musulmanes de sus tierras. Por lo tanto, eran países muy unificados, ¿no? Se habían fortalecido ante esa situación. Tanto así, por ejemplo, como es el caso de España, que antes eran pues reinos independientes y ante la necesidad pues de expulsar a los musulmanes de sus tierras, se unifican, como el caso, por ejemplo, de Castilla y Aragón, que al juntarse pues logran formar una nación más integrada, más integradora. Entonces, una de las razones por la cual pues Portugal y España van a asumir ese este proyecto ambicioso por parte de la burguesía para poder buscar nuevas rutas comerciales es justamente porque eran monarquías que habían logrado consolidarse ante esa situación que habían tenido con la invasión de los musulmanes, en la cual pues se asentaron en sus tierras por mucho tiempo. Portugal, por su parte, ha tenido grandes exploradores financiados justamente por la burguesía y con el permiso de la monarquía portuguesa. Entre ellos pues tenemos a Bartolomé Díaz, que fue uno de los primeros en poder circunnavegar las costas de África Occidental para poder llegar hacia a lo que ellos llamaban las Indias. Tenemos pues a Vasco da Gama, que también pudo viajar hacia estas tierras orientales. ¿Y quién no se va a olvidar pues de Pedro Álvarez de Cabral, que logra pues descubrir lo que en ese momento, o en lo que ahora pues conocemos como el Brasil? Por su parte, los españoles también tenían su propio proyecto. Como ya los portugueses habían prácticamente controlado, dominado esta ruta que iba por África Occidental hacia Oriente, Cristóbal Colón tiene otra posición distinta. Como en ese tiempo muy pocos sabían de que la Tierra tenía pues una forma geoidal o esférica, él asume el reto de poder, digamos, circunnavegar rodeando la Tierra para poder llegar a las Indias. Pero obviamente sabemos pues que en el trayecto Colón choca con un nuevo continente, ¿no? A la cual pues se va a llamar América, ¿correcto? Muy bien. Tras el éxito de Cristóbal Colón, otros navegantes famosos como Blasco Núñez de Balboa, que descubre pues el Océano Pacífico, tenemos a Hernando de Magallanes, que obviamente viaja pues al extremo sur de esta parte de la región, en la cual pues, hoy lleva su nombre, ¿no? El famoso Estrecho de Magallanes, que obviamente la vamos a encontrar en esta parte, ¿no? En el extremo sur del continente americano. Muy bien, entonces ahí justamente estamos viendo, digamos, a Portugal y España como los grandes países que han logrado explorar otras tierras cuyo propósito, como ustedes pueden apreciar, fue mayormente económico, ¿no? Hubo ahí un interés económico y que obviamente sabemos pues esta expansión europea se dio pues gracias al financiamiento de la burguesía, pero que obviamente los estados absolutistas, los estados modernos, como es el tema que estamos estudiando, van a apoyar estas, estas campañas, estas exploraciones, ¿no? Ahí justamente vamos a ver este tipo de iniciativas que es fundamental. Lamentablemente, pues jóvenes, esta expansión europea, principalmente hacia América y otras partes, porque a América no solamente fue, digamos, una ruta que lograron los europeos tomar, sino también otras partes, como es el caso de África, Oceanía, pues va a haber un choque cultural, jóvenes. Aquí vamos a ver en este caso las consecuencias de la expansión europea, como por ejemplo consecuencias culturales, como que, por ejemplo, profesor, pues acá se da pues la expansión europea sobre estas tierras, se da pues una especie de choque de civilizaciones, ¿de acuerdo? Aquí pues va a imponerse lo que es la cultura occidental europea en estas tierras. Por otro lado, va a haber acá un intercambio de conocimientos, de tecnología, que de hecho pues Europa estaba más avanzada, sobre todo si hablamos de armamentos, si hablamos de otras actividades económicas que mayormente eran más desarrolladas en ese continente.
También hablamos pues de cómo Europa eh, traslada no solamente su cultura, su tecnología, sino también pues plantas, animales que vamos a ir adaptándonos a ello, como por ejemplo pues las vacas, la gallina, etcétera. Pero a su vez también los europeos se llevan plantas y animales de América a Europa, como es el caso, por ejemplo, del cacao, que es la base principal para la elaboración del chocolate, y tenemos y otros importantes tubérculos. El más importante, pues sin duda, va a ser la papa, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. En el ámbito social, aquí, sin duda, sin lugar a duda, esta expansión favoreció a un sector principalmente. ¿A quienes? A la burguesía, ¿no? Aquí, con esta expansión europea, aquí se consolida la burguesía comercial, que es la que va a aportar a, a estos proyectos de expansión, tanto de Portugal como de España. También se va a producir aquí el mestizaje, ¿no?, con los pueblos aborígenes. Lamentablemente los europeos no solamente traen tecnología, traen su cultura, sino que también traen las grandes epidemias por el cual gran parte de la población aborigen va a perder la vida. Hay poblaciones que se han extinguido totalmente, como es el caso de Cuba, por ejemplo, que se extinguió pues a toda la población. ¿Qué epidemias, profesor, llegaron acá? Llegaron pues en este caso la viruela, la influenza, ¿no?, la famosa gripe. En fin, llegaron pues el sarampión, varias enfermedades, ¿no?, en el cual pues los europeos ya habían padecido siglos atrás, por lo tanto pues ya tenían anticuerpos, pero los aborígenes no. Pero también trajeron guerras, jóvenes, porque la ambición misma de los europeos por las riquezas de América y de otras tierras los llevó pues a explotar los recursos, a esclavizar a la población. Aquí los trabajos forzados empezaron pues a realizarse, obviamente con una finalidad pues de extraer los metales preciosos, principalmente oro y plata. En el ámbito político, profesor, ¿qué consecuencias hubo? Bueno, digamos que aquí pues se dan pues la formación de los primeros imperios coloniales, ultramar, es decir, más allá pues de las fronteras marítimas, como es el caso pues de Portugal, que se adueñó de las costas del Brasil, o España, que prácticamente se adueñó de casi todo el territorio americano. Y bueno, pues esta situación hizo pues que ambos países empiecen a llegar a un conflicto que, si no fuera por la intervención del Papa, posiblemente hubiéramos sido testigos de una guerra entre Portugal y España. Aquí pues se dieron conflictos políticos entre estas potencias colonizadoras. Y en el ámbito económico, que es la consecuencia más resaltante, es sin duda que aquí se va pues sin duda un apogeo, ¿no?, de la ruta del Atlántico, donde españoles y portugueses extraen los metales preciosos para llevárselos a sus países de origen, o en este caso, para llevarlos pues a la metrópoli, perdón, pero también ellos empezaron a importar, en este caso, esclavos. La ruta del Atlántico no solamente fue un tráfico de metales preciosos que se extraían de América a Portugal y España, o España principalmente, porque Portugal no llegó a extraer los minerales que España sí, pero Portugal y España se encargaron, principalmente Portugal y luego Inglaterra, se encargaron de traficar con esclavos, con personas del continente africano para esclavizarlos y venderlos hacia América. Se produjo acá pues el tráfico de esclavos y también de metales preciosos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto importante como consecuencia económica es sin duda pues que se da el inicio del mercantilismo, que sin duda pues va a ser la primera fase del capitalismo, y que gracias a la extracción de metales preciosos
este capitalismo mercantilista pasa a un siguiente nivel siglos después. Hablamos del capitalismo industrial. Y como consecuencia, obviamente, del inicio del mercantilismo, surge el monopolio comercial. En el caso de España, que va a controlar pues, la ruta España-América, por ejemplo. Entonces, esto es muy, muy importante siempre mencionar, ¿no? Acerca pues, de estas rutas comerciales, eh, o en este caso, perdón, de las consecuencias que se dieron con la expansión europea. Muy bien. Vamos a ver rápidamente a los países coloniales ¿no? que les había justamente mencionado. ¿No? ¿Quiénes son estos países imperialistas coloniales del siglo XVI y XVII? Bueno, es el imperio colonial portugués o también llamado el imperio lusitano. Y por otro lado tenemos pues al imperio colonial español. Sin lugar a dudas, un antecedente importante de Portugal por el cual van a ser uno de los países pioneros en buscar nuevas rutas comerciales es porque en ese momento el rey, el monarca de Portugal, Enrique, más conocido como el navegante, funda la primera escuela náutica en Europa, la escuela de Sagres, por el cual hace de que esta escuela, el propósito de esta escuela es formar grandes navegantes. Prácticamente Portugal fue el semillero de los grandes navegantes de ese tiempo. Y gracias a esta escuela, en la cual formaba navegantes marítimos, de hecho, pues, gracias a ello, pues, esta escuela se convirtió en la base de los descubrimientos geográficos que Portugal empezó a tener, sobre todo la ruta que realizó en las costas de África, ¿no? Hacia las Indias. Muy importante, entonces, el, el, la formación de navegantes de marinos en esta escuela, ¿no? La escuela de Sagres, fundada por el rey Enrique, alias el Navegante. Bueno, de navegante solamente el apelativo, porque él nunca pues viajó. Muy bien. Aquí, por ejemplo, entre sus principales colonias que logró tener Portugal, va a ser, por ejemplo, Brasil en América. En África tenemos a Senegal y el Congo. En Asia tenemos pues a Hormuz, Ceilán, Calicut y Macao. Llegaron pues a una zona, lo que hoy es parte de China. Ese, digamos, es la expansión que logró tener Portugal. Por su parte, España, al terminar pues las guerras de reconquista, es decir, cuando lograron expulsar a los musulmanes de sus tierras, los reyes católicos, ya con una nación unificada, financian, junto con la burguesía, el proyecto de Cristóbal Colón, por el cual pues era mucho más ambicioso incluso, ya que este proyecto lo que buscaba era rodear a la tierra y llegar a las Indias. Pero bueno, sabemos que la historia para Cristóbal va a ser distinta, ¿verdad? Él pues en pleno trayecto choca con un nuevo continente, ¿no? A la cual pues luego vamos a llamar América. Hay que recordar pues que incluso Colón estaba convencido que había llegado a las Indias y esa idea que tuvo se perduró pues hasta el día de su muerte. Va a tener pues que ser un cartógrafo italiano en el cual nos va a indicar pues que lo que había descubierto Colón no era una ruta hacia las Indias, sino que era un nuevo continente, a la cual pues se iba a llamar América, en honor justamente a este cartógrafo. Nos referimos pues nada más y nada menos que a Américo Vespucio. España, ¿qué logró conquistar? En América, por ejemplo, conquistó toda la zona de la Florida, ¿no? La parte de las tierras del Atlántico, de lo que ahora es Estados Unidos, Nueva España, lo que ahora es México, y luego el virreinato del Perú, ¿no? Bueno, lo que en su momento fue el imperio del Tahuantinsuyo, pues obviamente el Perú también fue parte del imperio colonial español. En África, por ejemplo, también va a tener pues importantes colonias, ¿no? Como Cabo Verde, Túnez. En Asia tenemos pues a Filipinas, que también fue su colonia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nosotros vamos a ir rápidamente a qué entendemos
por imperios coloniales, o perdón, en este caso, estados modernos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus características? Justamente vamos a ver a continuación. A ver, aquí están, por ejemplo, un mapa para que más o menos ustedes aprecien las principales colonias que Portugal pudo obtener. Lo mismo vamos a ver aquí con España, ¿no? En la cual pues va a tener pues importantes eh, tierras por el cual pues va a ser pues sin duda uno de las primeras potencias europeas de ese tiempo. Muy bien. Vamos ahora entonces a ver acá cómo es que estos estados, estos imperios coloniales se consolidan. Muy bien. Este es muy importante tener en cuenta. Acá hay algunas características que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios, ¿no?, de los estados modernos absolutistas? Bueno, aquí pues hay que tomar en cuenta de que el rey, ¿no?, en este caso hay una preeminencia del rey sobre la iglesia. Es decir, estos reyes tienen un poder absoluto, pero en este caso ese poder va a ser compartido, va a estar no sujeto, pero sí, digamos, va a tener que eh, respetar, ¿no?, por así decirlo, a la institución que es en este caso la iglesia, ¿no? Entonces, eso también es siempre no olvidarnos nunca, ¿no? Hablamos pues en este caso del regalismo, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar pues que el monarca, justamente pues, ¿por qué era su poder ilimitado? ¿Por qué era absolutista? Bueno, era absolutista justamente porque la finalidad pues era darle todo este poder político para poder desplazar a los señores feudales que aún todavía se mantenían, ¿no? Y bueno, y regalismo propiamente dicho, pues es la influencia, ¿no?, y poder civil que va a tener sobre ciertos asuntos de la iglesia, ¿no?, el rey, pero no toda, porque en este caso ahí todavía pues se mantiene un respeto hacia el Papa y las más importantes autoridades eclesiásticas, sobre todo España, que de hecho pues era un país católico, ¿de acuerdo? Católico. Entonces, esto es también importante mencionar. Ahora bien, entonces, prácticamente en síntesis, profesor, ¿qué me quiere decir? Que acá va a haber, pues, jóvenes, una especie de vínculos entre el Estado monárquico absolutista y la Iglesia, ¿de acuerdo? Eso también es importante, ¿no? El rey, pues, tiene derechos, pero esos derechos, ¿de acuerdo? Mm, eh, en este caso van a estar limitadas por por algunas jurisdicciones que pertenecen al Papa, ¿no? Entonces también es importante mencionar. El rey es absoluto, es monarca, pero cuando ya choca con los intereses después de la iglesia, ahí sí ese poder pues se ve limitado. Lo importante a grandes rasgos es que diríamos que uno de los principios de esa época era pues que va a existir ese vínculo entre la iglesia y el Estado, que la cual pues el rey es la que representa. Muy bien. Otra característica también como principio de un Estado moderno absolutista es sin duda el centralismo, ¿no? Aquí pues sin duda es una característica pues de las grandes monarquías absolutistas, donde todos los poderes del Estado se concentran en un solo sitio. Por eso pues a esto se le llamaron las metrópolis. Por ejemplo, en Madrid, que es la capital de España, ahí se encontraba pues el poder, ahí se encontraba el gobierno, ahí se encontraba la Casa de Contratación de Sevilla, se encontraba también el Consejo de Indias, y ahí es donde justamente también residía el rey. Entonces eso es algo también importante, es una característica pues, de los estados modernos absolutistas, ¿no?, el centralismo. Y también está pues lo que es la providencia, ¿no? Acá para poder fortalecer el poder del rey habría que crear toda una maquinaria para hacer creer a la población que el rey pues gobierna por designio divino, ¿no?, porque solamente sus acciones debían ser solamente juzgadas por Dios y no por otra institución o por otra entidad. Solo, solo daba explicaciones el rey ante Dios, nadie más. Entonces se quiso creer pues esa imagen de divino, ¿no?, del monarca. Para eso la iglesia pues va a cumplir un papel fundamental en eso. Las instituciones, por otro lado, van a tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, las cortes reales, la nobleza feudal, pues que se va a convertir en la cortesana de la nobleza o de la familia del rey, ¿no? Con la única
en este caso, con el único propósito pues de mantener sus privilegios. Entonces, todo lo que el rey hacía, la nobleza, sus cortesanos tenían que estar de acuerdo, ¿no? Con lo que el rey disponía. El rey acá también para poder mantener su, su poder era necesario pues mantener una burocracia, un aparato burocrático estatal importante que se va a encargar pues de administrar el reino. Y a esta burocracia pues se le pagaba con las riquezas extraídas de América, ¿no? Con la plata y el oro. La diplomacia también es una característica de los estados modernos, justamente para evitar pues mayores conflictos entre países, siempre era necesario por así decirlo, la discreción, llegar a acuerdos antes que, pues, que puedan estallar cualquier un conflicto a gran escala, ¿no? Aquí la diplomacia sirvió bastante para poder mantener el equilibrio entre las potencias. Y de hecho, pues otra característica importante de todo Estado moderno, jóvenes, es tener pues un ejército permanente en caso de que se diera una agresión de un país a otro. Y este ejército iba a ser pues también financiado con los tributos de toda la población y de las riquezas extraídas de sus colonias, en la cual pues el Estado a través de sus instituciones iba a cobrar para poder mantener al ejército. Entre los más importantes monarquías absolutistas, sin duda, pues la tenemos en España. Por ejemplo, tenemos con Carlos I o Carlos V, que fue sin duda, pues, uno de los reyes más importantes del siglo XVI. Tenemos a Felipe II, por ejemplo. En el caso de Carlos V o Carlos I, de hecho, pues, al ser pues rey de España y también del Sacro Imperio Romano Germánico, justamente tuvo que lidiar contra los reformistas religiosos, como el caso de Lutero, por ejemplo. Y como Carlos pues era católico, tenía que defender a la institución. Y por eso que le hizo mucha lucha a Martín Lutero, que era pues el principal difusor del protestantismo en Europa. Felipe II, prácticamente el último rey Habsburgo, consolida pues el dominio en Hispanoamérica, siendo prácticamente rey de dos importantes colonias, como es el caso del Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Por su parte, jóvenes, Francia también pues era símbolo de la monarquía absolutista. El principal representante pues sin duda era el rey Luis XIV, el famoso rey Sol, donde su frase famosa, el Estado soy yo, lo pintan de cuerpo completo como era pues de autoritario. Entonces, muy importante, ¿no? Colbert es un importante economista, un pensador en la cual aplica pues el mercantilismo a su máxima expresión. Entonces, importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales de lo que es un Estado moderno, ¿no? Un Estado absolutista, que de hecho pues va a perdurar hasta el siglo XVIII, donde pues las revoluciones burguesas se van a encargar pues de destruir estos estados modernos. El más significativo sin duda fue la Revolución Francesa. Claro, muchos dirán, profesor, ¿y por qué impactó bastante eso? Justamente porque Francia pues era el país más absolutista y ahí pues gracias a esa característica esencial de Francia que tuvo en su tiempo, el estallido de la Revolución Francesa pues sin duda significó un cambio dramático, un golpe tremendo a la monarquía francesa. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Primera pregunta, vamos a ver acá. Vamos a hacer una pregunta, sí. Vamos a saltearnos una que otra, ¿ya? A ver, dice acá. Felipe II, rey de España, tuvo la convicción que la unidad, ¿no?, era la base de la unidad. A ver, España era católico, era ortodoxo, principalmente era contracatólico. Entonces dice, ¿no? Para Felipe, la convicción que la unidad
religiosa católica, en este caso catolicismo, era pues la base de la unidad, ¿no? En este caso, eh, de la unidad Política. política, por supuesto, ¿no? Ese era el concepto que tenía, ¿no? He ahí, digamos, la importancia que tiene el catolicismo. Recuerden, pues, que una de las características de los estados modernos absolutistas, principalmente que eh, eran leales a la Iglesia Católica, como es el caso de España, Portugal y en parte Francia, ¿no? Muy bien, estas dos se las voy a dejar para que usted lo investigue, ¿ya? A ver acá, vamos a ver acá, esto también lo voy a dejar aquí, a ver acá. Ah, ya, esto sí creo que a ver, ustedes resuelvenla, si no, ya yo les indico, a ver, asumió el trono de Inglaterra en 1509, era pues de la dinastía Tudor, y se casó con Catalina de Aragón, con Ana Bolena, el hombre pues, y obviamente se casó varias veces porque supuestamente quería un heredero varón, ¿no? Y al final, pues, cuando quiso divorciarse, la iglesia le dijo que no. Entonces, ante esa situación, él fundó su propia iglesia, ¿no? La iglesia anglicana. ¿Quién es este personaje? Es papá Enrique. de Isabel I, claro, Enrique, pero ¿qué Enrique? Enrique octavo, ¿ya? Muy bien, muy Claro. bien. Claro que sí, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Esto también se lo dejo para ustedes. A ver, este es interesante, ¿eh? La destrucción de la Armada Invencible significó, un ejemplo, ¿qué es la Armada Invencible? Obviamente, pues el ejército español. Hay que recordar, pues, que la flota de España en ese momento era la más poderosa de su época. Bueno, y al ver, pues, que Inglaterra poco a poco estaba creciendo, Felipe, pues, decide invadir Inglaterra, utilizando, pues, toda su armada invencible, y de hecho, pues, era superior a los de los ingleses. Pero la mala fortuna, es decir, hubo pues una especie de cataclismo en ese tiempo donde al parecer pues el mal tiempo hizo pues que la famosa Armada Invencible fue, fue aniquilada justamente por este fenómeno climático y bueno, perdón, por este fenómeno atmosférico y bueno, los ingleses pues prácticamente se salvaron de una inminente invasión, ¿no? Y a partir de ahí pues Isabel empezó pues a fortalecer al ejército inglés y luego pues se convirtió pues también más adelante con el tiempo en una de las armadas más importantes, tanto marítimo como luego más adelante aéreo, ¿no? Muy bien. Entonces, ante esa situación, la destrucción de la Armada Invencible significó el inicio del predominio marítimo inglés, el hundimiento de la flota hispánica al mando de Alfonso Guzmán, duque de Medina Sidonia, en la creación de la Compañía de Jesús o la decadencia naval española. Bueno, uno, la 2 y la 4, ¿sí o no? Son correctas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La, La, La A, muy Ah, bien, la, la A, muy bien, excelente. La llamada Reina Virgen, propulsora del anglicanismo después de la muerte de su padre Enrique VIII, es Isabel I, primera. ¿no? Claro, así es, Isabel I. Claro, le llaman así Reina Virgen porque ella nunca se casó, no dejó herederos, por eso es que ella antes de su muerte permitió pues que su sobrino Jacobo sea, en este caso, el nuevo rey. ¿Y quién era Jacobo? Era hijo de María, pero no María Tudor, sino María Estuardo, ¿de acuerdo? En la cual pues fue ejecutada por la propia Isabel, ¿no? Una linda familia, ¿verdad, no? Así es. Números, a ver, otra por acá, a ver, una más, una más. Esto también se lo dejo para ustedes. Ah, esto también para ustedes, también se los voy a dejar. Esta sí me parece importante, jóvenes, que voy a apoyarlos. Ya, a ver, 9. Dice, los grandes estados absolutistas de Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII se caracterizaron políticamente. ¿A cómo se caracterizaron? Eran movimientos campesinos y de la derrota de la nobleza feudal, la centralización política y el triunfo sobre las soberanías feudales fragmentadas, mucho ojo ahí, o era la reforma protestante y la ruptura con el papado, bueno, ese es tema religioso, los descubrimientos geográficos y la ampliación de los datos comerciales. ¿Es político o económico esa alternativa? La B. la B. La B. La B, ¿no? La B, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Hay que siempre, importante verificar la pregunta, ¿ya? Nos está pidiendo acá.
temas políticos. Muy bien, correcto. A ver, los reyes Jacobo I, Carlos I, Carlos II, Jacobo II, que son reyes ingleses, ¿a qué dinastía pertenecen? Eran sobrinos de nuestra amiga Isabel, pero Isabel pues era Tudor. Y más bien Jacobo es hijo de María. ¿Pero qué María era? ¿Te acuerdas que te mencioné? Estuardo. Estuardo, ¿no? Claro. Hay que recordar que el último monarca inglés fue nuestro amigo Jacobo II. Al intentar replantear nuevamente la monarquía absolutista de Inglaterra, ¿qué hacen la burguesía? Lo expulsa, ¿no? Lo saca del camino y trae un rey extranjero, a Guillermo de Orange. Ese rey es es el rey, pues, es decir, los reyes actuales de Inglaterra, como es la reina Isabel II, y más adelante me imagino que será Guillermo II, o el príncipe Guillermo, que bueno, no sé cuándo será rey porque todavía la abuela no deja el cargo. Ellos son, pues, son descendientes de Guillermo de Orange, ¿no? Que obviamente a su vez Guillermo de Orange es originario pues de Holanda, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Que los reyes ingleses no sean propiamente de esas tierras, sino de otro país. Muy bien. Eh, a ver acá, esto también la voy a dejar, la voy a ver acá, a ver, vamos a ver acá. Dice, uno de los factores que influyó en los descubrimientos geográficos a lo largo de las costas occidentales de África fue en este caso estamos hablando de Portugal, ¿no? La conquista de Suspensión Jerusalén, del comercio. claro, en este caso, eh, bueno, a ver, uno de los factores que influyó en los descubrimientos geográficos a lo largo de las costas occidentales de África fue la conquista de no, la suspensión del comercio entre Occidente, no, la necesidad de esclavos africanos. ah, Podría ser, obviamente recuerden que los portugueses eran grandes esclavistas ahí, luego van a ser los ingleses. Por la crisis La europea, no. crisis europea. La crisis europea, no. Apertura de varias rutas comerciales terrestres. En este caso, los factores que va a influenciar bastante, pero en este caso acá nos está dando algo específico, ¿no? No está hablando en lema general, sino está hablando en este caso de que una de las razones por la cual influyó en utilizar estas rutas comerciales, ¿no? Justamente a lo largo de las costas de África, era obviamente para poder proveerse de esclavos africanos, ¿de acuerdo? De esclavos africanos. Muy bien. Vamos a ver acá. Correcto. Ahora, les comento, jóvenes, mucho se piensa de que los portugueses y luego los ingleses van a África y los capturan como animalitos. En realidad no fue tanto así, jóvenes. Lo que sucede es que en África habían varios pueblos, tribus que se peleaban entre sí y las tribus vencedoras pues los esclavizaban. Y cuando venían estos europeos también a ocupar estas tierras, como una manera pues de intercambio, estos tribus vencedoras eh, ofrecían, ¿no? A estos prisioneros de guerra a cambio pues de las mercaderías o tecnología que los europeos tenían, ¿no? Cargamento, mercancías, etcétera. Y estos europeos, portugueses y ingleses después, van a utilizar pues estos esclavos para luego venderlos y poder recuperar pues lo que habían otorgado pues a los pueblos vencedores de África, ¿no? Que otorgaron o que les dieron a estos esclavos, ¿no? Eh, eso mayormente, ese fue principalmente de manera general como los portugueses e ingleses obtenían prisioneros o esclavos, porque mayormente todos los esclavos que llegaron aquí, jóvenes, a América principalmente, como Brasil, Colombia y Estados Unidos, eran de Occidente, ¿no? De África Occidental, más que de la África Oriental, ¿no? Entonces eso también es importante mencionar. Pero sabemos pues que en líneas generales, uno de los factores que influyó pues estos descubrimientos geográficos, sin duda pues fue ante la necesidad, ¿no? De poder buscar nuevas rutas comerciales, ¿no? Debido pues a la ruptura de este comercio entre Oriente y Occidente. Pero acá nos está especificando precisamente por qué en este caso les convenía navegar las costas de África, porque les proporcionaba pues esclavos, ¿no? Para luego venderlos y poder lucrar con ello. ¿No? Uno de los grandes negocios que los ingleses tuvieron durante todo el siglo XIX fue justamente la venta de esclavos. Todo lo que Londres, por ejemplo, pudo ganar o obtener fue con el sufrimiento y con la desgracia de millones de africanos que fueron esclavizados como
meras mercancías. Bien, jóvenes, vamos a ver aquí. Bien, jóvenes, tengan todos nuevamente muy buenas tardes. Ahora en Historia del Perú vamos a hablar sobre un importante acontecimiento que va a ocurrir desde inicio de la República. Estamos hablando pues 1827 hasta 1872 aproximadamente, que en el cual Jorge Basadre llama a esto el primer militarismo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí va a ocurrir una serie de acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver aquí a los primeros gobiernos, que de hecho pues eran militares, que van a defender pues ya sea los intereses de la élite conservadora o a los liberales. Vamos a ver también aquí cómo es que gracias con la venta del guano hemos tenido pues una aparente prosperidad, pero que cuando llegó a su fin, esta venta del guano, nuevamente pues empezamos a tener pues una serie de crisis, principalmente económica. Entonces vamos hoy día justamente a hablar cada acontecimiento, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar aquí, un ratito. Muy bien. Por ejemplo, empecemos con el concepto, ¿no? De primer militarismo. A ver, diríamos pues que es el primer periodo inicial de nuestra república, jóvenes, donde los caudillos militares van a disputarse el poder político. Y justamente por estas pugnas va a haber un tiempo en la cual va a haber anarquía. ¿Qué es anarquía, profesor? Obviamente sin gobierno, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos militares? Bueno, estos militares pues no eran desconocidos, mayormente pues en su mayoría eran los héroes de la batalla de Ayacucho. Ellos gozaban justamente de ese prestigio, ¿no? Tras la guerra de independencia. Y bueno, se sentían pues con el derecho pues de conducir al Estado, ¿no? El problema está pues que estos gobernantes no contaban con un proyecto político. Ah, por lo tanto, no había, eh, eh, por el contrario, ¿no? Más bien aquí lo que primaba eran intereses personales que lamentablemente pues se dieron en una serie de luchas internas y golpes de Estado constantemente. Y es una etapa donde justamente empezamos a tener pues una dependencia del capital británico, ¿no? Esto se da pues en el contexto pues sin duda a nivel internacional, jóvenes, cuando Inglaterra pues empezó a tener un mayor control de su economía en la nuestra y en el mundo, ¿no? Hay que recordar pues que Inglaterra se convirtió en la primera potencia del mundo durante el siglo XIX, producto pues de la revolución industrial. Muy bien, vamos hoy día a estudiar cada aspecto o características del Perú a inicios de la República, en el ámbito económico, político, ideológico y social, para poder entender mejor cómo estaba nuestro país a inicios de su vida republicana, ¿no? Muy bien, empecemos en este caso con el ámbito económico, que sin duda es fundamental. Bueno, hay que recordar pues que había una paralización del aparato productivo en nuestro país. ¿Por qué, profesor? Producto pues de la guerra de independencia. Las producciones agrícolas y la minería eh, habían decaído notoriamente y los circuitos comerciales que teníamos estaban pues muy debilitados por una razón fundamental. España nunca a sus colonias impulsó pues un desarrollo industrial y mayormente dependíamos de la exportación de materias primas hasta el día de hoy, lamentablemente. Entonces, esto es también importante. Y producto de ello, hay que recordar pues que el capital británico poco a poco empezó a controlar nuestros recursos. Y además por los préstamos que realizábamos constantemente a ese país durante la guerra de independencia. Y bueno, teníamos pues una élite rentista que solamente exportaba materias primas, que no tenía un, no eran empresarios que ni buenos administradores como para poder manejar el Estado peruano, ¿no?
Entonces eran, digamos, esa es, digamos, una de las características que mayormente tuvimos de la élite criolla, ¿no? Una élite rentista, exportadora solamente de materias primas. Y una de las formas para que el Estado pueda sostenerse era pues el cobro de tributos. Nuevamente la población indígena en su mayoría tenía que pagar tributos como en la época colonial. Y aparte de los tributos, pues también el tema de, de las aduanas, ¿no? Se cobraban por la importación de productos, justamente como una manera pues de sustentarse. Recordemos pues, que en ese tiempo ni siquiera existía un presupuesto público. En el ámbito social, la mayoría de la población jóvenes aún todavía se mantuvieron en condición de servidumbre y de esclavitud. No había cambiado casi nada durante la época colonial. Teníamos una escasa población, a pesar que en ese tiempo el Perú pues era enorme. Se calcula que al menos llegamos a tener a nivel nacional 1,5 millones de habitantes, de las cuales más del 90% eran analfabetas. Producto pues de la crisis misma y por la inoperancia del Estado, pues la delincuencia, el bandolerismo era pues constante, ¿no? Mayormente por una necesidad que por otra cosa. En el ámbito político, nuestro país empezó a limitar nuestras fronteras con otros países a través de dos principios: uti possidetis y libre determinación de los pueblos. Profesor, ¿en qué consiste el uti possidetis y el libre determinación de los pueblos? Bueno, el uti possidetis es una norma jurídica de la antigua Roma, cuyo significado significa, bueno, su significado es todo lo que posees, poseerás. ¿Y en qué consiste, profesor, este uti possidetis? Bueno, la norma dice lo siguiente: los nuevos países debían seguir manteniendo los mismos límites de los virreinatos y audiencias coloniales que existían hasta el año de 1810. ¿Esto qué significa, profesor? Es decir, cuando empezó pues la independencia en toda América Latina, uno de estos principios consistía en que aquella nación que se independizaba de España podía mantener su territorio o su jurisdicción territorial cuando eran todavía colonias, ¿de acuerdo? Cuando eran todavía colonias, como es el caso del Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú tiene su propia demarcación, porque hay que recordar que acá en el tiempo de los Borbones hubo 3 virreinatos, ¿verdad? El Virreinato de La Plata, el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva Granada. Entonces, cuando se independizan, el Perú pues tenía el derecho pues a mantener sus fronteras cuando era Virreinato del Perú. Justamente por ese principio, nosotros obtuvimos la provincia de Maynas, que ahora pues es Loreto, ya que hay que recordar que al inicio Maynas fue anexada al virreinato de Nueva Granada, pero luego regresó, y regresó antes de 1810, por lo tanto podíamos reclamar Maynas y no que pertenezca a la Gran Colombia, que luego que se desintegró la Nueva Granada se llamó así, ¿no? La Gran Colombia. El otro principio, jóvenes, era la libre determinación de los pueblos. ¿Qué dice este principio? Los nuevos países debían consultar a la población y respetar sus decisiones de pertenecer a tal o cual país. Gracias a ese principio, jóvenes, obtuvimos pues la provincia de Jaén, que por uti possidetis sí pertenecía a la Gran Colombia, pero esta población, a través de un plebiscito, a través de una votación, quiso ser parte del Perú. Ahora, en esos tiempos, jóvenes, hay que tomar en cuenta lo siguiente: aquí todavía no había ese concepto de nacionalismo, porque no existían estos países en ese tiempo. Aquí no decía porque yo soy peruano, colombiano, brasileño. Acá en realidad, pues, mayormente em, ese acercamiento que van a tener los pueblos con los respectivos países, mayormente van a ser por otros lazos
Pueden ser lazos comerciales, familiares, culturales, pero también en algunos casos fueron forzados también, ¿no? Para mantener a uno u otro país. Eso también hay que decirlo. Muy bien. Ahora, otro dato interesante aquí, jóvenes, es que en el ámbito político, de hecho, pues aparecen pues los caudillos, ¿no? Ahora, estoy seguro que mucho te estás preguntando, profesor, ¿y por qué son los caudillos? ¿Por qué no fueron los civiles que tomaron el poder luego de la independencia? Por dos razones fundamentales, jóvenes. En primer lugar, nuestra élite era incapaz de gobernar el país. No sabían administrar el Estado. Y de hecho, pues, ante esa situación, no solamente tenían la incapacidad de gobernar el país por la crisis, básicamente, que estamos viendo, ¿no? Crisis económica, social. Entonces, prácticamente, pues, el gobierno o la élite criolla no respondía ante esas necesidades luego de la guerra de independencia. Y la otra razón, de hecho, era porque los militares estaban mejor organizados y tenían el poder de las armas para poder controlar el caos que el Perú vivía en ese momento. Una de las características de nuestro país es que cuando hay caos social casi incontrolable, donde las élites no tienen la capacidad para poder contener, aparecen los militares. A lo largo de la historia siempre ha sido así, ¿eh? Eso también hay que tomar siempre en cuenta. Lamentablemente también hay que mencionar, pues aquí no había pues un proyecto de Estado-Nación que pudiera integrar a todos los ciudadanos del país, justamente por varios factores. Uno de ellos es porque el Estado peruano o la élite dirigente no se preocupó en aglutinar a los diferentes grupos étnicos que integraban el país. Más bien lo que hicieron fue aislarlo, lo que hicieron fue apartarlo pues, de la política. Hablamos pues de las masas, donde no quería, esta clase dirigente no quería mezclarse con ellas, no quería pues que ellos también tuvieran una decisión frente a las políticas de la nueva república. Consideraban pues a esas masas, principalmente a los indígenas, como seres inferiores. Y se les imponía pues las leyes, las normas de un Estado centralista, ¿no? Como la que todavía sigue siendo el Perú. Otra característica importante acá es que aquí se va lo que es el voto censitario. Profesor, ¿qué es el voto censitario? Ah, ya, pues este voto censitario era una manera pues que solamente participen las élites y no el pueblo. ¿En qué consistía ese voto censitario? Solo podían votar, por ejemplo, o podían participar en política los varones alfabetos, o sea, los hombres que sabían leer y escribir, que en ese momento solamente el 10% de la población. Pero además de saber leer y escribir, tenían que ser propietarios, es decir, tenían que tener altos ingresos económicos, por lo tanto se reducía más pues, la brecha. Entonces prácticamente aquí el voto censitario sirvió pues para que solamente la élite pueda dirigir el país. Pero como eran incapaces de dirigir el país, utilizan a los militares para esos propósitos. Por eso que vamos a ver militares conservadores y vamos a ver militares liberales. Profesor, ¿qué es un conservador o es un liberal? Ah, vamos a ver justamente aquí. Aquí pues una de las características jóvenes en el ámbito ideológico, hablamos pues en este caso de los conservadores. Acá habían pues unas pugnas entre conservadores y liberales. Por eso que los militares constantemente se enfrentaban. ¿Por qué? Porque ellos representaban a estos liberales y a estos conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Mayormente pues ellos estaban conformados por los hacendados, los gamonales, que querían mantener pues la estructura colonial. Ellos querían que el poder total la ejerza el poder ejecutivo. Ellos planteaban que un ejecutivo fuerte era necesaria para poner autoridad y poder dirigir al país adecuadamente.
Pero por otro lado, los liberales, ellos más bien querían pues que las atribuciones se den mejor para el poder legislativo a través del Congreso. Ellos planteaban pues que un ejecutivo débil evitaría pues el despotismo político, ¿no? Ellos no querían pues retornar nuevamente pues al autoritarismo, ¿no? que habían vivido en la época colonial. ¿Quiénes representaban a los liberales? Pues a los comerciantes, mayormente pues inspirados en la ilustración y que tenían buenos lazos comerciales con los capitales extranjeros, principalmente ingleses. Y bueno, van a ser, pues, repito, los militares que van a gobernar el país, como es el caso de José de la Mar, por ejemplo. ¿Qué hecho trascendental, profesor, vamos a encontrar del gobierno de José de la Mar? Bueno, él representando pues los intereses de los liberales, va a promulgar la Constitución Liberal de 1828. Recuerden que hemos tenido 12 constituciones. Aquí vamos a ver pues muchas de ellas que van a ser promulgadas, ya sea para defender los intereses de los conservadores o de los liberales. Justamente otra de los acontecimientos importantes que se dieron durante su gobierno va a ser pues la rebelión de Iquicha. Profesor, ¿qué es Iquicha? Es un pueblo que pertenece a Huanta, Ayacucho. Los campesinos pues van a mostrarse indignados porque han vuelto a promover el tributo indígena, ¿no? ¿Se acuerdan que el Estado había obligado a los indígenas a pagar un impuesto debido pues a que no tenían, debido pues a que tenían que sostener pues al aparato estatal, a costa obviamente de los impuestos a la población? Y bueno, pues como los iquichanos se negaban a pagar esta contribución, van a ser pues aplastados por el gobierno de la Mar. Y acá se produce, jóvenes, la primera guerra que vamos a tener con la Gran Colombia. ¿Por qué tuvimos una guerra con ellos, profesor? Bueno, básicamente porque Colombia, aún la Gran Colombia se negaba a reconocer los pueblos o los territorios que el Perú había obtenido por el uti possidetis y por la libre determinación de los pueblos. Acá la razón principal eran por los problemas limítrofes y también porque Bolívar pues era hostil al Perú. Acá hay que recordar pues que Bolívar se fue muy mal de aquí del Perú. Aquí en el Perú nadie lo quería, bueno, al menos sus opositores eran muy, muy hostiles con Bolívar, y Bolívar pues por ese lado pues también mantuvo ese resentimiento, ¿no? Bueno, como ambos países, digamos, se estaban enfrentando y no habían triunfos y derrotas por ambos lados, al final pues llegaron a un convenio en la cual pues se acuerda formar una comisión, ¿no? Para resolver los problemas fronterizos. Y mientras se hacía ese acuerdo, supuestamente iba a mantenerse la paz, ¿no? Por el momento. A este convenio se llama pues el convenio Girón. Pero eso aprovecha Agustín Gamarra, apoyado por los conservadores, para tomar el poder, golpe de Estado, jóvenes. Y es por eso que Gamarra pues asume la presidencia entre 1829 y 1873. Él sí acá asume su gobierno completo. Va a ser pues un gobierno de carácter completamente conservador. Y él es el que pone fin a la guerra con la Gran Colombia a través del tratado Larrea-Gual. Es el tratado en el cual se pone fin o se obtuvo la paz con la Gran Colombia, jóvenes. ¿En qué se dio este acuerdo? Bueno, este acuerdo fue lo siguiente. El Perú le va a entregar Guayaquil a la Gran Colombia. A cambio, este país lo que va a hacer es renunciar a sus pretensiones de obtener Tumbes, Jaén y Maynas. Prácticamente con este tratado hemos perdido el puerto de Guayaquil. Paralelamente a estos jóvenes, Gamarra va a tener que firmar otro tratado, esta vez con Bolivia, el famoso Tratado Tiquina, en la cual pues se evitó pues algún tipo de enfrentamiento con ese país, ¿no? Fronterizo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro dato interesante, pero que no está en la diapositiva, pero que igual lo voy a mencionar. Al disolverse la Gran Colombia, jóvenes, se crean las repúblicas de Venezuela, Ecuador y Colombia.
Y con Ecuador tuvimos que volver a hacer un nuevo tratado, porque Ecuador, pues, al disolverse la Gran Colombia, Ecuador es parte, pues, o reclama la Guayaquil, ¿verdad? Entonces, con ese país se firmó, pues, el acuerdo limítrofe con Ecuador a través del famoso Tratado Pando-Novoa, por el cual el Perú le reconoce Guayaquil que es que es de Ecuador. Tras el término de su gobierno, asume Orbegoso, que va a defender los intereses de los liberales y promulga otra constitución, la de 1834. Agustín Gamarra y otros conservadores van a estar en contra, pues, de esta promulgación, porque de hecho afectaba los intereses económicos de este grupo y se produce, pues, una guerra civil. Por ejemplo, uno de los conservadores, uno de los golpistas conservadores, como es el caso de Bermúdez, se dirige hacia Palacio para derrocarlo. Pero antes de ello, jóvenes, ya Orbegoso había logrado negociar con ese señor. Y Bermúdez, en vez de darle un golpe de Estado a Orbegoso, lo que hace es no solamente apoyarlo, sino legitimar su gobierno, reconocer su gobierno. Se produce, pues, el famoso abrazo de Maquinguayo, donde obviamente Bermúdez reconoce a Orbegoso como presidente del Perú. Gamarra y otros conservadores se sienten traicionados por lo que hizo Bermúdez. Uno de los conservadores que va a tener un éxito relativo es sin duda Felipe Santiago Salaverry, jóvenes. Considerado, pues, como el presidente más joven del Perú, que a la edad de 29 años se autoproclamó presidente del Perú a través de un golpe de Estado. Orbegoso, al ver, pues, que no podía contrarrestar las fuerzas de Salaverry, pide apoyo extranjero. Y quien lo va a apoyar es nada más y nada menos que Andrés de Santa Cruz, que en ese momento era presidente de Bolivia. Y juntos forman una alianza para derrotar a Salaverry y a Gamarra. Y en este caso, pues, se producen dos importantes batallas, de las cuales la que más vamos a conocer en este caso es en este caso, la de batalla de Socabaya, donde ahí, pues, Salaverry es derrotado y ejecutado. En el Yanacocha es derrotado a Gamarra, pero Gamarra huye a Chile, ¿no? Por ahí me dice el profesor que el más joven no era Alan García. Bueno, Alan García es el segundo más joven, pues, ¿no? Menos de 35 años llegó cuando fue presidente de la República en 1985. ¿Ya? Profesor, ¿y quién fue el presidente más viejo? Kuczynski, bueno, más de 80 años de edad. Muy bien. Ahora, esta alianza entre Salaverry y Santa Cruz al final permitió, pues, que se realice un ambicioso proyecto político y económico en la cual, pues, va a permitir el nacimiento de la Confederación Peruana Boliviana, jóvenes. Ahí está. ¿Qué es la Confederación Peruana Boliviana? Pues es la integración económica, política de los sectores liberales peruanos con el país de Bolivia. El objetivo era, pues, tener el predominio económico en el Pacífico Sur. Hay que recordar, pues, que Bolivia, lo que en ese momento era el Alto Perú y las provincias del sur peruano, siempre habían tenido un nexo comercial importante, tanto en la época prehispánica como en la época colonial. De hecho, pues, acá el Estado peruano-boliviano iba a ser, pues, el enclave de los capitales ingleses o de las mercancías inglesas, que de hecho iban a llegar a este lugar y desde ahí se iban a distribuir al resto del continente.
¿Cómo se organizó esta Confederación Peruana Boliviana? Bueno, a través del Congreso de Tacna. En el Congreso de Tacna, Santa Cruz es declarado protector de la Confederación. Y una de las medidas que va a tomar Santa Cruz es decretar a los puertos libres para el comercio con Europa. Eso, jóvenes, va a perjudicar los intereses de otros países, como es el caso del puerto de Buenos Aires y el puerto de Valparaíso. Por lo tanto, Chile y Argentina van a ir en contra de la Confederación Peruana Boliviana, pero también los conservadores peruanos, que también les afectaban sus intereses económicos. Por eso es que el sector conservador peruano, Argentina y Chile van a iniciar una campaña llamada de restauración, expedición restauradora, para enfrentar a la Confederación. Y para ello, pues utilizan pretextos que de hecho no tenían al caso, porque sin lugar a duda, pues la causa principal era porque se veían perjudicados económicamente. Y bueno, al final pues se da esta expedición. En la primera expedición, que va a estar dirigida por Blanco Encalada, por las tropas de la Confederación, vencen a la coalición chilena, argentina y peruana en el famoso, y firman pues el famoso Tratado de Paucarpata, donde triunfa la Confederación. Pero luego Chile insiste nuevamente, porque eran los más perjudicados con esta unión entre Perú y Bolivia, y con el apoyo de los conservadores peruanos se da una segunda expedición dirigida por Manuel Bulnes. Aquí pues sí, las tropas chilenas estaban aliadas con los conservadores peruanos, como el caso de Gamarra, por ejemplo, y derrotan a la Confederación en el Tratado de Yungay. Bueno, derrotan en la batalla de ese nombre, y ahí mismo firman pues el Tratado de Yungay, donde se pone fin a la Confederación Peruana Boliviana. Se disuelve este proyecto ambicioso. Gamarra, luego de aniquilar a la Confederación con el apoyo de las tropas chilenas, decide nuevamente, es nuevamente, nuevamente es gobierna otra vez el país, ¿de acuerdo? Se produce un segundo gobierno. Y bueno, tras liquidar a la Confederación, Gamarra, repito, tomó el poder con el respaldo de Chile, convocó un Congreso Constituyente en Huancayo, porque Lima todavía estaba bajo el control de las tropas chilenas. Y Gamarra pues decide otra vez formar una Confederación Peruana Boliviana, pero esta vez bajo el predominio del Perú. Lo que buscaba era, más que hacer una confederación, era anexar a Bolivia sus intereses. Y bueno, cuando se da pues esa invasión a Bolivia, muere pues en la batalla de Ingavi. Y tras la muerte de Gamarra se produce pues una pugna por el poder. Se acentúa aquí la anarquía militar, y que va a durar pues hasta 1845, o sea, 4 años de constantes guerras internas, hasta que al final pues Ramón Castilla triunfa, y con él se da pues lo que nosotros conocemos como la prosperidad falaz, ¿no? Que ahora justamente vamos a ver en qué consiste esa prosperidad falaz, jóvenes. Ahí está. Perdón. Ahí está, ¿no? Vamos a ver acá. A ver. Mucho dirán, profesor, ¿en qué consiste la prosperidad falaz? Muy bien, vamos a revisar rápidamente. A ver. Miren, la prosperidad falaz se va a dar pues entre 1845 y 1872 aproximadamente. Fue el periodo en el cual el Estado peruano, jóvenes, obtuvo altos ingresos. ¿Gracias a qué? Gracias a las exportaciones del guano. Lamentablemente, todos esos ingresos económicos que llegaron al Estado peruano no promovió el desarrollo industrial. Este término de prosperidad
fue acuñado por Jorge Basadre Groman. Y esto de la prosperidad falaz, profesor, o la era del guano, ¿en qué contexto internacional estamos? Bueno, hay que explicar por qué el guano era importante para el mundo. Bueno, el mundo, hay que recordar pues que ya se estaba consolidando el industrialismo y como parte de ello pues también la revolución agrícola que había sido promovido por Inglaterra. Y este país pues necesitaba abastecerse de fertilizantes ante la gran demanda que había en el mundo de alimentos y de productos textiles. Y el único fertilizante que cumplía con los requerimientos que Inglaterra necesitaba era el guano peruano. Nosotros teníamos el monopolio prácticamente de guano, no había en otro lugar, no había otro sitio, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran las modalidades, profesor, de la venta del guano? Ahí está, vamos a justamente a ver. Bueno, hay tres modalidades por las cuales el Perú vendió el guano al resto del mundo, principalmente a las casas, a las compañías inglesas. En este caso tenemos la de arrendamiento. Consiste pues en que el Estado va a arrendar, va a alquilar las islas, principalmente de Chincha, a particulares, como es el caso de Francisco Quirós, en el cual pues el Estado solamente arrienda el terreno y de hecho pues era una modalidad que no beneficiaba al Estado porque no obtenía los ingresos que sí lo hacían esas personas que vendían al extranjero el guano. Porque mientras que el Estado recibía una remuneración permanente, los que estaban explotando el guano podían obtener enormes ganancias, en la cual pues dependía de la gran cantidad de exportación que podían realizar. Por eso es que este tipo de contratación se anuló rápidamente y se da una nueva modalidad, la de la consignación. ¿Y en qué consiste esta modalidad, profesor? Consiste aquí básicamente en que ahora van a ser personas particulares que se van a encargar de explotar, de transportar el guano, de vender el guano a cambio de una comisión y toda la venta es para el Estado peruano. Ahora, en un primer momento los consignatarios eran extranjeros porque tenían la tecnología, tenían la logística para poder hacerlo, pero durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, la élite criolla va a tener el suficiente capital para que ellos mismos puedan realizar esa actividad, ¿no? Aquí hablamos de los consignatarios nacionales, ¿de acuerdo? Y por último, el monopolio, ya en la última etapa donde ya el guano no era requerido por el mundo, donde el Estado peruano le da todas las facultades de la venta exclusiva a una sola compañía, a la Casa Dreyfus, para la explotación y venta del guano. ¿En qué gastaron, profesor, con los ingresos del guano? Lamentablemente en cosas improductivas, como por ejemplo mantener el aparato burocrático y civil. Estamos hablando pues más del 53%. Es decir, pagar los altos funcionarios, pagar pues en la adquisición de armamentos, etcétera. El 20% aproximadamente en la construcción de ferrocarriles, por ejemplo. En la recaudación de tributos indígenas, el 8%, por ejemplo. Es decir, ahora el Estado peruano tenía tanto dinero que ahora ya los indígenas ya no tienen por qué pagar más tributos. Se va a abolir el tributo indígena. Y además también se va a eliminar o se va a abolir la esclavitud. El Estado peruano le va a comprar a los hacendados esclavos para luego liberarlos. Y el Perú ahora por primera vez tenía dinero para poder pagar su deuda interna y su deuda externa. Ahí se fue el dinero, jóvenes, con la venta del guano. ¿Qué gobiernos, profesor, van a ser parte de la prosperidad falaz? De hecho, pues, el que va a poner los cimientos de una estabilidad política es Ramón Castilla, en su primer gobierno, 1845-1851. ¿Qué hechos destacados, profesor? Bueno, él es el que establece, pues, el sistema de la consignación del guano.
la primera compañía en explotar el guano bajo esta modalidad va a ser la Casa Chips, de capital inglés. Y otro dato importante aquí, jóvenes, con respecto a su gobierno, es que acá se da pues el famoso tercer debate doctrinario. ¿En qué consiste, profesor, el tercer debate doctrinario? ¿De qué se habló? Bueno, aquí pues se discute una vez más sobre la participación en la política de los analfabetos. Aquí los protagonistas van a ser, representando a los conservadores, Bartolomé Herrera. Él planteaba pues que la soberanía de la inteligencia, es decir, que los alfabetos no pueden ser parte del gobierno o no pueden participar en la vida política, que sean las élites las que sean las que toman las decisiones. Por otro lado, representando los intereses de los liberales, Benito Lazo y Pedro Gálvez consideran o planteaban la soberanía popular, es decir, que sí tengan que tener algún tipo de participación la población analfabeta. En su primer gobierno se produce el primer presupuesto de la República, jóvenes. Antes no teníamos, el Perú iba a la deriva. Y aquí, en este gobierno, se produce lo que es la ley de la consolidación de la deuda interna, jóvenes. Seguramente tú te estarás preguntando cómo es que al principio la élite criolla no tenía el dinero para poder explotar el guano y después lo tuvo. Claro, este fue justamente gracias a la ley de la consolidación de la deuda interna. ¿En qué consiste esta ley? Lo que Castilla quería hacer es darle dinero a la élite criolla para poder explotar el guano, que la explotación de los recursos estén en manos del Perú, ¿no? Esa era la opinión de Castilla. Pero ¿qué ocurre? Para ello, la élite criolla necesitaba tener los recursos, porque sin tecnología, sin herramientas y capital, era imposible que eso ocurra. Entonces, con la venta del guano, Castilla lo que va a hacer es pagarles a esta élite criolla con el argumento de que tenía una deuda con ellos porque habían aportado en la guerra de independencia. O sea, el Estado peruano lo que quería pagar era su deuda interna, ¿no? Con aquellos que aportaron en la guerra de independencia. Claro que obviamente muchos de los que presentaron estos papeles para que se les devolviese ese dinero eran fraguados, pero la intención de Castilla era muy buena, devolverle a través de la venta del guano el capital o darles el capital a través de la venta del guano para que estos puedan ser ellos mismos en la cual se dedican a la extracción y a la venta de los minerales, en esto, perdón, del guano. Durante su primer gobierno también, jóvenes, se, se, se construye el primer ferrocarril, uno de uno de los primeros en Sudamérica. Este ferrocarril iba a ser pues Lima-Callao. Es considerado pues el primer ferrocarril de Sudamérica. Tras el término de su gobierno, asume otro conservador como él, como Castilla, Rufino Echenique. Él firma pues el terrible tratado Herrera da Ponte y Ribeiro con Brasil, donde le cede una gran cantidad de territorio, como ustedes pueden apreciar aquí en el mapa. El Perú, ¿qué obtiene a cambio? Una libre navegación al Amazonas hacia el Atlántico. Aparentemente el Estado peruano tenía la idea de querer hacer un intercambio de productos con los europeos por esa ruta comercial. Durante su gobierno se produce pues la ley de inmigración europea, es decir, promueve la llegada de alemanes, austriacos, irlandeses para ocupar algunos territorios de la Amazonía peruana, a la cual pues los consideraba pues gente trabajadora. Su gobierno, jóvenes, va a estar caracterizado por un escándalo terrible de corrupción. Acá se produce pues el escándalo, ¿no? El escándalo de la ley de la consolidación de la deuda interna. Prácticamente acá, jóvenes, se va a dar un despilfarro fiscal. Es decir, con la venta del guano, este gobierno lo que va a hacer es pagar incluso a personas que no tenían nada que ver con la deuda que el Estado les tenía. Se había demostrado pues que muchas personas que reclamaban al Estado eran documentos fraguados. El Estado había calculado
que tenía que pagar algo de 5 a 7 millones de pesos. Esa era la deuda que tenía con los peruanos, ¿no? Que habían aportado en la guerra de independencia. Pero al final, durante el gobierno de Echenique, se llegó a pagar más de 30 millones de pesos. Se imagínate esa gran diferencia, ¿no? Bueno, ante ese escándalo, Castilla no tuvo otra opción que hacer una revuelta popular, ¿no? Y se enfrenta pues a las huestes de Echenique y lo derroca y se convierte pues otra vez como presidente del Perú por segunda vez. En este segundo gobierno, pues, en este caso, mmm, Ramón Castilla abole la esclavitud completamente, formalmente va a abolir la esclavitud. Otro acontecimiento durante su segundo gobierno es una guerra con Ecuador, ya que este país había otorgado territorios del Perú a Inglaterra como parte de la deuda. Entonces el Perú se enfrenta al Ecuador y lo obliga pues a firmar el famoso tratado de Mapasingue, en la cual pues Ecuador reconoce los territorios peruanos como que pretendía otorgarles a Inglaterra, ¿no? Entonces, este es importante tomar en cuenta. Ahora, en su segundo gobierno promulga la Constitución Liberal de 1856, pero debido a la presión de los conservadores y ante el temor de ser derrocado por ellos, cambia de opinión y promulga una nueva constitución, una constitución moderada de 1860, o sea, una constitución que iba a favorecer tanto los intereses de los conservadores como los liberales. Gracias a ello, Castilla pudo mantenerse en el poder. Aquí pues se manda a elaborar el primer mapa de la República, jóvenes, como ustedes pueden apreciar en su pantalla, a cargo pues del señor Paz Soldán. Y en este segundo gobierno, ahora pues se le entrega el negocio del guano a los consignatarios peruanos, a los famosos, a los llamados hijos del país. Bueno, se producen las elecciones, gana la elección, en este caso, el señor San Román, pero muere, ¿no? Y asume la vicepresidencia José Antonio Peset. Y cuando él estaba viajando a Europa, se produce la guerra con España, en 1866. Tema que ahora vamos a ver rápidamente a continuación. ¿Ya? Vamos a ver un ratito. Ahí está, ¿no? La guerra con España. ¿Qué pasó, profesor, en la guerra con España? A ver. Bueno, vamos a ver rápidamente acá las razones fundamentales, ¿no? Por la cual se va a dar esta guerra. Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que Miguel de San Román había asumido la presidencia luego de que haya dejado el cargo Ramón Castilla. Una de sus principales medidas fue sin duda el cambio de monetario, el sol de plata, debido al temor de que la moneda boliviana ingrese al mercado peruano. Por eso que establece el sol de plata, ¿no? Donde obviamente iba a tener un mayor valor este tipo de moneda. Pero pues lamentablemente muere sin terminar su mandato y asume pues sus funciones, en este caso, el vicepresidente Antonio Peset, pero luego él viajó pues a Europa, ¿no? Y cuando él estaba obviamente de viaje se produce un incidente en una hacienda en el norte, en La Libertad. En este caso, eh, obviamente ahí vemos que ocurre pues este incidente en La Libertad y eso va a ser aprovechado por los ingleses, perdón, por los españoles para exigir al Perú que se pronuncie. Un ratito, chicos, un momentito. Ya, a ver. Bien, entonces, continuando justamente, y eso obviamente va a servir de pretexto para los españoles tratar de hostigar al Perú, porque el propósito principal de los españoles era sin duda pues apoderarse del guano para su propio desarrollo industrial, en la cual España lo requería, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces,
Ya cuando Antonio Peset llega al Perú, se entera con toda esta situación por el cual España estaba exigiendo explicaciones por este incidente en la cual había muerto un ciudadano español, y se produce pues una expedición científica española que va a ocupar las islas del Guano, en Chincha principalmente, ¿no? Exigiendo que el Estado peruano logre algún tipo o le otorga a España algún tipo de indemnización por todo lo que había ocurrido. Y bueno, ante la mala decisión de José Antonio Peset y ante el temor de repente de una guerra con España, eh, firma pues un tratado, el famoso tratado de Vivanco Pareja, donde claramente pues el Perú se somete a los requerimientos de España. Por lo tanto, este tratado va a ser desconocido por la mayoría de la población y van a haber levantamientos. Uno de los levantamientos importantes que se va a dar, por el cual Peset va a tener que renunciar y de hecho fugarse del país, es la revuelta de Mariano Ignacio Prado, que da un golpe de Estado. Y él va a ser apoyado pues principalmente por los consignatarios nacionales, que eran pues los más perjudicados con la posesión de las islas de Chincha a manos de España, ya que su riqueza estaba en peligro, ¿no? Y bueno, se produce este enfrentamiento, ¿no? Este enfrentamiento en la cual pues mm, Ignacio Prado logra realizar pues una serie de maniobras para poder contrarrestar, organiza pues la formación de la cuádruple alianza, ¿no? Entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, por ejemplo. Hay que recordar pues que uno de los enfrentamientos que se dan es justamente en el combate de Aptao, en lo que es Chile en ese momento, triunfo peruano o triunfo de la cuádruple alianza en este caso. En venganza a ello, las tropas españolas bombardean el puerto de Valparaíso ante esa situación. Y luego se produce pues el combate 2 de mayo, ¿no? Que donde pone punto final a las pretensiones españolas de mantenerse, de establecer sus colonias una vez más y de poder apropiarse de las islas del Guano. Aquí pues la flota española fracasa y tiene que retirarse, no tiene otra opción. Tras ese incidente se producen nuevas elecciones en 1868, siendo ganador pues José Balta, ¿no? Y él es el que ahora le da la potestad de la venta del guano a la compañía francesa Dreyfus, por el cual los consignatarios nacionales estaban muy molestos por ello, y de hecho pues para poder recuperar lo que el gobierno les había quitado, que era el guano, forma su propio partido político, el Partido Civil, cuyo dirigente va a ser pues Manuel Pardo, y ganan las elecciones. Por lo tanto, 1872 va a ser pues el año en el cual por primera vez en la historia del Perú va a gobernar un civil, ¿no? Pero ya sabemos cuál fue el origen de este nacimiento de ese partido, ¿no? Eran por intereses netamente económicos. Pero durante su gobierno de José Balta, ahí está, su gobierno de José Balta, eh, ahí claramente vemos pues que va a mandar pues construir ferrocarriles. um, Se produce pues la explotación del salitre ya en ese tiempo, se forma el partido civil por el cual pues va a pretender estar en el poder. Y bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que eh, los conservadores, esta vez organizados por los hermanos Gutiérrez, van a impedir, ¿no? que, que Pardo pueda llegar al poder. Se produce un golpe de Estado contra Balta, en la cual pues se niegan a que los civilistas lleguen al poder, ¿no? Lamentablemente pues los hermanos Gutiérrez no tienen el apoyo de la población y son asesinados, y gracias a la intervención de la Marina, eh, que respalda a Pardo, va a ser proclamado presidente del Perú. Prácticamente ya en la época del gobierno de Manuel Pardo, el guano ya no era rentable, por el cual los civilistas van a poner sus ojos en el salitre
y lamentablemente pues una serie de medidas que van a hacer los civilistas de una manera u otra van a provocar una guerra pues a la cual nosotros le llamamos la guerra del guano y del salitre, o también conocido como la guerra del Pacífico, tema que veremos justamente la próxima semana. ¿Ya chicos? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? Bien, jóvenes. Entonces, en esta parte final vamos a hablar sobre la ciencia económica, es nuestro primer tema del día de hoy, y vamos hoy día pues a hablar de unos aspectos importantes de lo que es la economía, ¿no? Etimológicamente, jóvenes, economía deriva de dos importantes palabras, hacienda, en este caso oikos, que es casa o hacienda, y nomos, que significa administrar. Me gustaría, por favor, que ustedes aprecien la imagen. Esta es la imagen de unos esclavos en la antigua Grecia. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué tiene que ver acá los esclavos con el origen de o el término, o la etimología de lo que es en este caso, de la economía? Lo que pasa es que justamente hay que recordar pues que este término deriva pues de esa palabra griega, ¿no? Oikos y nomos, ¿no? Lo que en síntesis lo que se busca explicar es que el origen de la economía tiene que ver pues con la buena administración de la hacienda o del hogar. Hay que recordar pues que en la antigua Grecia existía pues el esclavismo, ¿no? Entonces en la antigua Grecia la casa o hacienda era expresión de riqueza del amo, del esclavista, de que debido a que ella pues encontraba sus tierras, sus esclavos, animales, ¿no? Y entonces estos esclavistas lo que buscaban era acrecentar más su riqueza. Por ello tenían que administrar, ¿no? Mejor su hacienda, su casa. Y a eso se le denominó oikos nomos, ¿no? Que obviamente significa economía. Hoy en día la economía tiene dos enfoques, jóvenes. Los neoclásicos, por su parte, consideran pues que la economía, ¿no? En este caso, eh, propiamente dicha, eh, es la ciencia pues que va a estudiar la administración de los recursos escasos para poder satisfacer las múltiples necesidades en la cual pues vamos a emplear los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Y sabiendo pues que los recursos por los cuales disponemos es muy escaso, ¿no? Los recursos pues generados por el hombre son escasos. Entonces, eso significa pues que no nos van a permitir lograr una satisfacción plena, o al menos no todas las necesidades que uno busca, ¿no? Entonces, ese digamos es el término de la economía bajo el enfoque neoclásico. Y aquí Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones, escrita ya por 1776, es donde la economía pues adquiere un carácter científico, no, perdón, un carácter de ciencia, perdón, ¿no? En el cual pues, la economía lo que va a buscar resolver es el problema fundamental que es la escasez. ¿Y qué es la escasez? Es una contradicción, una lucha entre recursos escasos versus necesidades que son ilimitadas, ¿no? Ahora, en cambio, el enfoque socialista, mayormente pues hablamos de la economía política, eh, que de economía política proviene pues de las voces griegas politiqué, que significa sociedad o Estado. En este caso, eh, hay que tomar en cuenta que esta definición fue planteada por Engels, en la cual pues señala pues que la economía política es la ciencia que va a estudiar las leyes, ¿no? Que gobiernan la producción y la distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las diversas fases de su desarrollo. En concreto, profesor, ¿qué significa? Lo que estudia la economía política es la forma como nos hemos relacionado para producir a lo largo de la historia. Justamente aquí vamos a conocer mejor una definición exacta, ¿no? ¿Qué es lo que busca el enfoque neoclásico y el enfoque socialista, ¿no? Ya con eso ya nosotros terminaremos la clase de hoy, ¿no? A ver, los neoclásicos, repito, y creo que ya lo mencioné, lo que se enfoca principalmente es esa lucha que hay, ¿no? Entre cómo
poder resolver los recursos que son escasos con aquellas necesidades que son ilimitadas. Y acá pues viene algo interesante que la economía neoclásica nos habla acerca del costo de oportunidad, jóvenes. Por ejemplo, este jovencito tiene muchas cosas que le gustaría realizar, estudiar, trabajar, divertirse, pero tiene recursos que son muy escasos, como el caso, como es el dinero y el tiempo, por ejemplo. Entonces, aquí el costo de oportunidad, el ser humano o las personas pretendemos satisfacer la mayor cantidad de necesidades, pero el problema es que no podemos satisfacerlas todas. Dado que nuestros recursos con los que contamos son muy escasos. Por eso es que debemos elegir aquellas o elegir aquella necesidad que nos pueda permitir una mayor satisfacción. Y ahora, y en esta elección que vamos a realizar, ¿qué va a ocurrir? Necesariamente, pues, vamos a dejar de percibir otras necesidades, ¿sí o no? Entonces, como consecuencia, la mejor alternativa que se desecha al tomar pues una decisión se va a denominar cosa de oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿no? La decisión de cómo utilizar nuestros recursos será pues buscando el máximo beneficio, ya sea como consumidor o productor. Entonces, retomando esto, una persona joven puede tener varias necesidades por satisfacer. El problema es que al ser escasos estos recursos, tendremos que elegir la alternativa de mayor valor, que aparentemente nos dará un mejor beneficio. Pero ya de por sí, al escoger ese, esa necesidad, vamos a perder las otras. Ya, a eso, repito, se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, si pensamos elegir entre estudiar o trabajar y decidimos por la primera, entonces nuestro costo de oportunidad será dejar de trabajar. Este es también algo que tenemos que siempre tomar en cuenta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía neoclásica? Las actividades económicas, que están representadas principalmente en los procesos económicos, ¿no? Hay que recordar pues, que los recursos que son escasos deben ser generados mediante las diferentes actividades económicas en la sociedad. Ese es el objeto de estudio, las actividades económicas que tenemos nosotros. El proceso económico, obviamente, ¿no? Que nos va a permitir pues, satisfacer nuestras necesidades. ¿Y cuál es la finalidad, profesor? Bueno, su finalidad es teórico principalmente, ¿no? Desarrollar teorías, modelos económicos, etcétera. ¿Qué método se utiliza? Bueno, los neoclásicos utilizan dos métodos de estudio. El método inductivo, ¿de acuerdo? Que es un método que parte de casos particulares para luego hacer una serie de análisis y llegar a establecer principios o una ley. Y también utilizamos el método deductivo, ¿no? En este método es parte pues de un principio ley que luego debemos comprobar su validez mediante análisis de casos particulares, ¿no? La economía bajo el enfoque socialista, la economía política, repito, lo que acá lo que se busca pues es sin duda, en este caso, eh, consideran pues de que aquí lo que se busca o que lo que de lo que se considera um, es que lo que estudia la economía política es, repito, esa interacción entre los seres humanos, en la cual es importante para, o que nos conlleva a la producción, ¿no? Y gracias a ello, pues, estudia esas leyes, ¿no? Que rigen nuevamente la producción, ¿no? Y la distribución, pues, de estos recursos de la sociedad en su diversa fase de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que señala, ¿no? Entonces, la ciencia política es la ciencia que estudia las leyes que gobiernan la producción, la distribución, los bienes materiales de una sociedad, pues, que está en constante desarrollo, ¿no? Entonces, la escuela socialista plantea pues que lo más importante es la forma como una sociedad se organiza para producir los recursos materiales, ya que los hombres pues para poder vivir necesitan alimentos, calzados, viviendas, ¿no? Y para poder poseerlos se necesita, en este caso, producirlos, jóvenes, ¿no? Se necesita producirlos. Muy bien. Entonces, eso es importante
tener en cuenta. ¿Cuál es el objeto de estudio entonces, profesor, de la economía política? Bueno, el objeto de estudio acá pues es estudiar pues esas relaciones sociales de producción. Marx pues decía que, que las relaciones económicas a las que surgen entre hombres en el proceso de producción es el cambio, ¿no? Y la distribución de los bienes, ¿no? Y según él dice que estas relaciones van a variar a través de la historia, que cambian de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del sistema capitalista, ¿no? Tenemos acá al obrero, que es propietario de su fuerza de trabajo, y tenemos al empresario, que es propietario de los medios de producción, herramientas, tecnología, capital, materias primas, y se relacionan para producir. Él entrega los medios de producción y él con su fuerza de trabajo lo transforma. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la finalidad, en todo caso, profesor, de la economía política? Descubrir leyes económicas que rigen pues los cambios sociales y que se van dando pues al interior de la sociedad. ¿Y qué método de estudio utiliza? Bueno, el método de estudio de la economía política utiliza pues el método dialéctico materialista, que no es otra cosa pues que en el estudio de las contradicciones internas que se generan en el proceso de desarrollo de la sociedad. Y mediante este proceso, pues, se busca, pues, proceso y síntesis, se busca descubrir las leyes de su desarrollo. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, la contradicción era hombre-naturaleza. En el esclavismo, la contradicción era amo o esclavista-esclavo. En el feudalismo, señor feudal, siervo. Y en el capitalismo es, pues, sin duda, en este caso, capitalista proletario o burgués proletario. ¿De acuerdo, chicos? Muy jóvenes. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el curso de hoy. ¿Alguna inquietud?